Los recursos literarios. En esta parte del tema veremos los recursos literarios, qué son y cómo se clasifican, y después pasaremos a ver los tópicos literarios. ¿Qué son estos recursos literarios? Son los distintos procedimientos que hay para que el texto se enriquezca, para ponerlo más bonito, por así decirlo, y hacerlo mucho más expresivo. Os tienen que sanar términos como metáfora, anáfora, paralelismo, comparaciones. Son todas esas cosas que los poetas añaden a sus poemas para darle mucha más belleza. Lo clasificamos fundamentalmente en tres: recursos fónicos, semánticos y morfosintácticos. Los primeros que vamos a ver son los fónicos. Estos recursos tienen relación con el sonido, de la fonología, el sonido. Por tanto, aquí estos recursos sobre todo están relacionados con las letras, las sílabas y cómo suenan esas palabras. Aquí tenemos la definición, que es lo que ya os he dicho. Vienen relacionados con los sonidos. Aquí hay tres fundamentales: la paranomasia, la aliteración y la onomatopeya. La paranomasia, ¿qué es esto? Se trata de la repetición de palabras con sonidos parecidos pero significados diferentes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar en un poema o en una estrofa diferentes palabras que a nuestro oído pueden sonar similares y pueden llegar a confundirnos. Un ejemplo de ello sería: es todo el cielo un presagio y es todo el mundo un prodigio. Presagio y prodigio no son la misma palabra, pero sí que es verdad que cuando las escuchamos pueden sonarnos iguales. Dentro de también de la paranomasia entrarían todo el tema de los trabalenguas, ya que los trabalenguas, como el propio nombre indica, pues eso, para confundir un poco a la hora de nosotros decirlo. Aquí tenemos el ejemplo de tres tristes tigres. Si pincháis en cada título de esto, os va a llevar a canciones, como vimos en clase. En este caso, contigo, conmigo, también son palabras que son similares y serían paranomasia. El siguiente recurso sería la aliteración. En este caso es la repetición de uno o varios sonidos iguales o parecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de una estrofa o de varios versos vamos a encontrar un sonido que se repite de manera frecuente para imitar algo o para hacernos pensar en algo. El ejemplo que tenemos es: ¿qué es eso que va volando? Solo, soledad, sonando. Este so que se repite está intentando en estas tres palabras que nos recuerde a ese movimiento de volar. Un susurro de abejas que sonaba. Sabiendo que las abejas, el sonido que hacen, el poeta lo que intenta, sobre todo en este verso, a través de la repetición de la S o de las palabras con S, es que nosotros automáticamente pensemos en ese sonido de abeja. Aquí, en la canción, tanta tinta tonta que te atenta, que te atonta. En este caso, intenta repetir la T como para crear un ritmo y que se meta en nuestra cabeza. La onomatopeya es bastante fácil, ya que son las palabras que imitan a los sonidos de la realidad. Aquí tenemos el tum tum, que en este caso sería como también equivalente a toc toc de la puerta, o cualquier onomatopeya de animales, del despertador o cualquier cosa. El claro ejemplo en música es el que os comenté del pollito pío, pues todas las onomatopeyas de los animales que conocéis. Este es uno de los recursos más fáciles de identificar. Los siguientes recursos que vamos a ver son los recursos semánticos. La semántica, recordamos que es la disciplina que habla del significado. Por tanto, ¿qué son los recursos semánticos? Aquellos procedimientos que están relacionados con el significado de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué significan las palabras o qué quieren expresar, ¿no? El primer recurso es la comparación. Tanto en la comparación como en la metáfora tenéis que tener claro dos cosas fundamentales. Hablamos de término real y término figurado. Por término real vamos a entender un término pues, que existe, por ejemplo.
el zorro o la boca en este caso. El término figurado es a lo que nos recuerda en este caso, astuto o una cueva. ¿Qué sucede? La comparación siempre va a llevar el nexo como. Una comparación será comparación cuando aparezca este nexo que hay aquí. ¿Cómo? Es astuto como un zorro. En algunas ocasiones nos podemos encontrar, en vez del cómo, el verbo parecer, que vendría a actuar como el cómo. Su boca parece una cueva profunda. Otro ejemplo. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Duerme como un tronco. Sería una comparación. En este caso, el término real sería dormir y el tronco sería el término figurado, la similitud que le estamos encontrando. Frente a la comparación, tenemos la metáfora, que también emplea esto de término real y término imaginario. Pero ¿qué ocurre? Que al relacionar esas dos realidades, pretende establecer una especie de comparación. Especie de. ¿Por qué? Porque en este caso ese nexo que hemos visto antes no aparece y es sustituido por los verbos ser y la preposición de. Sus ojos son dos soles. En este caso, nuestro término real serían sus ojos. Los soles sería el término figurado. La metáfora intenta embellecer mucho más lo que quiere transmitir el poeta. En este caso nos está diciendo que sus ojos brillan o que iluminan como un sol. El oro de sus cabellos. En este caso es exactamente lo mismo. Está poniendo el término real de los cabellos con un término figurado que es oro, para decirnos que su pelo es rubio. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Aquí tenemos otras dos metáforas que en este caso vuelven a hablar de los ojos como término real y el destello, que es ese brillo, como el término figurado. Metonimia. En este caso, este recurso coge una palabra para nombrar a una realidad y lo hace para que tenga relación con otras. Esto es un poco lioso, pero con ejemplos cuando se ve muchísimo mejor. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nosotros podemos llegar a decir, tengo hambre, me voy a comer 2 platos. En ese ejemplo de 2 platos, no es que nos vayamos a comer 2 platos como tal, el objeto, sino que nosotros sobreentendemos que estamos utilizando el recipiente del plato para hacernos la referencia al plato de comida. En el caso, por ejemplo, de hablar de cuadros, de cantantes, de música, de cualquier otra cosa, nosotros, si por ejemplo vamos a hablar de un viaje donde hemos estado escuchando muchísimo a un autor, a un cantante o a un grupo, nosotros vamos a decir que durante todo el viaje nos acompañó RFV, por ejemplo. Pues en ese caso no es que hagamos el viaje con la persona, sino que es su música la que nos acompaña. Es una manera como de acortar lo que queremos decir. Si yo digo, tengo en casa un Van Gogh, en este caso Van Gogh no es que tenga al cadáver del pintor, sino que tengo un cuadro de ese pintor. Se tomaron unas latas, cuando tú dices, me voy a tomar una lata o cualquier cosa, no te estás bebiendo la lata como objeto, sino el contenido, pero en este caso lo abreviamos diciendo unas latas. ¿Por qué? Porque lo sobreentendemos. El ejemplo que os puse fue no creo en Venus ni en Marte, no creo en Carlos Marx, sobre todo en esta primera frase, sabiendo la referencia, pero para ello hay que conocerla, de Venus y Marte como los dioses griegos y romanos de la guerra. Aquí lo que se está haciendo referencia es que no cree en la guerra, pero en vez de decir que no cree en la guerra, emplea estos términos. El siguiente recurso sería la hipérbole.
Esta es mucho más sencilla que las anteriores que hemos visto. ¿Qué es la hipérbole? Una exageración. Cuando exageramos las cosas y le damos un poquito más de dramatismo. Por ejemplo, llora el uno, llora el otro, la cama bañada en agua. Sí, tú puedes llorar mucho, pero no puedes bañar una cama de tus lágrimas. O me duele tanto la barriga que me voy a morir. No creo. O la frase que podéis decir un día a última hora en clase, tengo tanta hambre que me comería un elefante. No es cierto que te vayas a comer un elefante, simplemente que tiene hambre. Eso es una exageración. Me corto un poco el dedo con un folio o me doy un pequeño golpe. Montamos un circo, un drama, me voy a morir, me van a salir las tripas por la herida. Exageraciones. El ejemplo que os puse, más que el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, veo París desde todo lo alto. Realmente, aquí está exagerando eso de que no hace falta dinero si estás con la persona indicada. O que ya por estar con esa persona va a ver el mundo desde arriba. En los recursos morfosintácticos, aquí hablamos de morfología y de sintaxis. ¿Qué es eso de morfología y sintaxis? Muy sencillo. Aquí es la distribución de las palabras dentro del poema y los diferentes enunciados. Dicho de otra manera, cómo está ordenado dentro las frases y las oraciones para los poetas. El primero de ellos es doble. ¿Y por qué? Porque normalmente suelen aparecer juntos. Aunque os lo voy a explicar por separado. Anáfora y paralelismo. El primero de ellos es mucho más sencillo, ya que una anáfora es cuando al inicio de cada verso se repite una o varias palabras. Dicho de otra manera, aquí vemos que se repite la tierra, perdón, y la tierra. Estos tres se repiten y crearían una anáfora. Pero al mismo tiempo encontramos un paralelismo. ¿Qué es eso de paralelismo? Repetición de una misma estructura sintáctica. Por estructura sintáctica es que tiene la misma forma. Aquí encontramos un grupo nominal, que sería un determinante y un sustantivo, un adverbio, un adjetivo, una preposición y otro sustantivo. Y así se repite siempre la misma estructura. El grupo nominal, determinante más sustantivo, el adverbio, el adjetivo, la preposición y el sustantivo. Así, en la siguiente exactamente igual. Es decir, nos encontramos que se repite la misma estructura. No tienen por qué ser las mismas palabras, sino la misma, digamos, categoría gramatical y la misma forma. Pues, por ejemplo, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Aquí os puse el ejemplo de cambiaste un Ferrari por un Twingo y un Rolex por un Casio. Es la misma estructura. Si nos fijamos, tenemos un verbo, un grupo nominal, que sería determinante más sustantivo, y un grupo preposicional, preposición, determinante y sustantivo. El epíteto es un adjetivo cuyo significado está en el propio sustantivo. Hay sustantivos que a veces en su significado tenemos directamente puesto qué significa y no hace falta complementarlo con un adjetivo. Aquí viene ardiente fuego. Todos sabemos que el fuego quema y entonces no es necesario ponerle ese adjetivo de ardiente. También sabemos que los rascacielos son altos y no hace falta decir alto rascacielos. Otro truco para identificar los epítetos en este caso es que normalmente el orden lógico en español sería sustantivo, adjetivo. Sin embargo, en los epítetos nos encontramos que es adjetivo primero, sustantivo después. El ejemplo, sube las manos para arriba, también para abajo, para arriba, para abajo. Por un lado, por otro lado.
Nosotros, si subimos, es para arriba. Si bajamos, es para abajo. Es lo típico, por ejemplo, que os puse en clase de sube arriba, baja para acá, baja para abajo. Obviamente si bajamos es abajo, no hace falta indicarlo de nuevo. Entonces es como una reiteración de algo que es ya conocido. El hiperbatón. La alteración del orden habitual de los elementos de un enunciado. Normalmente nosotros estamos acostumbrados que a la hora de construir oraciones sean sujeto, verbo y complemento. Es decir, pues el niño corre mucho. Ese sería nuestro orden lógico cuando construimos una oración. Sin embargo, en el hiperbatón, en este caso sería mucho el niño corre. Ese no es nuestro orden natural. El ejemplo que os puse, volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Ya de por sí el hiperbatón nos va a sonar un poco raro en nuestro oído o a la hora de leerlo, ya que el orden correcto de esta oración serían las palabras ardientes del amor volverán a sonar en tus oídos. El ejemplo que os puse con canción era este, es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Realmente la oración estaría desordenada. Por cierto, aquí tenemos lo de personificación, que aunque no aparece en esta diapositiva, recordamos que la personificación es cuando le atribuimos cualidades humanas a objetos, a animales, a cosas. Por ejemplo, el árbol gritaba. Ese árbol que grita es imposible, ya que los árboles no gritan. Los que gritan son los humanos. La fama es un concepto, no es una persona, y se le da esa cualidad humana de mal amante. El siguiente punto a tratar serían los tópicos literarios. ¿Qué son esos de tópicos literarios? Son los distintos temas que se van a repetir a lo largo de la literatura. Sobre todo reflejan ideas o principios filosóficos, morales, amorosos, etc. A diferencia con los recursos literarios los encontramos dentro del propio poema y se encuentran en las distintas estrofas o en los distintos versos. Frente a esto, los tópicos literarios serían los grandes temas de ese poema, es decir, de qué va el poema o qué habla el poema. El primer tópico que vamos a ver es Beatus Ile. Casi todos los términos, a excepción de uno, están en latín. ¿Qué quiere decir Beatus Ile? Dichoso aquel. Dichoso aquel, ¿por qué? Encontramos que el tema este es un desprecio a los bienes materiales, es decir, a las cosas que cuestan dinero, a las cosas que nos han costado un dinero. Y sobre todo elogia a esa vida ajena a todo el tema de las grandes ciudades, de los agobios, el estrés, lo que pueden tener en su día a día y alaba, envidia a aquellas personas que se encuentran retiradas en un lugar apartado del mundo, como si tuvieran un cortijo, un campo y no tienen nada más alrededor y están tranquilos consigo mismos. El ejemplo, feliz el que apartado de las ciudades, cual la antigua gente, labra el campo heredado y en su pecho ningún cuidado siente. Eso. ¿Qué envidia me da esa gente que se ha alejado de las grandes ciudades y se encuentra como la gente de otra época, trabajando en el campo y sin ningún tipo de preocupación? El siguiente tópico literario es el carpe diem. Este puede sonar un poco más, que es disfruta el momento, aprovecha el momento. Vive tu vida día a día como si cada día fuera el último, porque al final no sabes cuándo va a pasar tu vida y dejarás de estar. El ejemplo es, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. En este caso, aquí con cubra de nieve la hermosa cumbre, podríamos hablar de una metáfora de la muerte, ya que
Cuando llega el invierno se asocia a la muerte, sobre todo en la poesía, y la primavera a la juventud. Locus amoenus o lugar ameno. Es una descripción de un paisaje idealizado, un lugar idílico sería la definición. Ese lugar idílico quiere decir un lugar donde el poeta se sentiría a gusto consigo mismo y sentiría como un lugar de descanso y de paz. Normalmente este lugar ameno suele estar asociado a la montaña, a lugares retirados con mucho bosque verde alrededor y nada de civilización. El ejemplo es: del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestran esperanza el fruto cierto, pues es el lugar que nos evoca paz y tranquilidad. El mundo al revés. Este creo que es bastante sencillo. En este caso, por mundo al revés, es lo que nosotros consideramos lo lógico, lo que es lo normal, dado la vuelta. ¿Cómo buscarle tres pies al gato? Recrea el tema de lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Pues en este ejemplo lo deja bastante claro. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Si nosotros tiramos de nuestra tradición y de los cuentos infantiles que nosotros conocemos, sabemos que siempre los lobos son malos y que los corderos son los buenos. Y que no son los corderos los que maltratan al lobo, sino al revés. Normalmente los príncipes son buenos, las brujas son feas y malvadas y los piratas unos ladrones. Pero aquí le da la vuelta a todo lo que nosotros creemos y pone lo contrario. El tempus fugit, el tiempo fugaz, habla de la fugacidad de la vida y del paso del tiempo. Cómo de rápido pasa el tiempo y al final todo en nuestra vida lleva a la muerte. Este está muy relacionado con el carpe diem. Normalmente suelen aparecer un poco juntos. Carpe diem, tanto como carpe diem, aprovecha el día, y el tempus fugit, la fugacidad del tiempo. Es decir, nuestra vida pasa y transcurre sin que nosotros nos demos cuenta, y cuando menos nos lo esperemos llega al final de nuestra vida. El ejemplo es: ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy pasa, es y fue, con un movimiento que a la muerte me lleva despeñado. Es decir, pues eso, cómo pasa de rápido el tiempo sin que nos demos cuenta. Este era el último de los recursos, y después en esta presentación vais a encontrar una serie de ejemplos que hemos estado trabajándolas en clase sobre los distintos recursos literarios. Aquí aparecerán los distintos textos o fragmentos para que vosotros encontréis el recurso que es y así repaséis. En este caso este es bastante claro, ya que tenemos el tic-tac, que es el sonido del reloj. Simplemente damos al recurso que creemos y enviamos. Y pasaríamos al siguiente texto. Y así con todo.